Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, sea la hora en el que estén escuchando esta exposición y desde el lugar en el que nos escuchan, ¿no? En esta ocasión vamos a tocar lo que son los procedimientos analíticos de la NIA 520. Mi nombre es Andy Yulisa Yaxahuache Peña. Soy una alumna de la Universidad Autónoma del Perú, Lima, Perú. Mi profesor es Gallego Montalvo Hugo Emilio y en esta oportunidad vamos a hacer un tema muy importante. Vamos a tocar eh, breves conceptos, cuándo se aplica, qué procedimientos hacer, entre otros. NIA 520, lo que es el alcance. Eh, Esta norma establece como principios los procedimientos analíticos que el auditor tiene que aplicar o de qué manera aplicar estos procedimientos analíticos para poder obtener la evidencia suficiente, ¿no? También nos indica para que la auditoría inicie un final del proceso, cuando el auditor inicie su auditoría al final del proceso y pueda emitir una opinión más globalizada, pueda aplicar procedimientos analíticos y tener una conclusión de manera más globalizada, ¿no? Sobre los estados financieros en la cual va a revisar. Esta NIA también va relacionada con lo que es la NIA 315, en la cual nos habla sobre los enfoques en los procedimientos analíticos, ¿no? En la cual esto forman parte de la evaluación de los riesgos, eh, la naturaleza del momento y la extensión de los requisitos, incluyendo los procedimientos analíticos sustantivos, ¿no? Entonces, van de la mano. En la vigencia tenemos que se incide a partir del año 2024, pero será de aplicación para todas aquellas empresas, para todos aquellos auditores o empresas auditoras. En este caso también podría ser, ¿no? Eh, Aplica a partir del año 2025, a partir de enero, ¿no? Como objetivo tenemos que tenemos la obtención de evidencia por parte de la auditoría para poder al final en su informe dar un informe relevante, un informe fiable, ¿no? En la cual haya aplicado los procedimientos analíticos sustentatorios, ¿no? Sustantivos. Otro punto muy importante, otro objetivo, es la aplicación en una fecha cercana a finalizar la auditoría, ¿no? Eh, de los procedimientos analíticos que ayuden a alcanzar las conclusiones de manera globalizada de los estados financieros, que sean congruentes con sus conocimientos de la identidad, ¿no? Definición. En definición tenemos que la NIA 520 define los procedimientos analíticos de la manera en cómo tenemos que hacer las evaluaciones de la información financiera, cómo vamos a realizar mediante los análisis las relaciones plausibles entre los estados financieros y los no financieros, eh, incluyendo las investigaciones, variaciones o relaciones identificadas que sean incongruentes, ¿no? Como requerimiento tenemos los procedimientos analíticos sustantivos, que es determinar la idoneidad de los procedimientos analíticos sustantivos específicos para la determinación en afirmaciones teniendo en cuenta los riesgos valorados de incorrección material que quizá el auditor haya encontrado, ¿no? Y las pruebas de detalle, eh, o sea, de las correcciones inmateriales que quizá el auditor encuentre al momento de hacer la auditoría, también tiene que tener las pruebas a detalle sobre estas incorrecciones que haya quizá podido encontrar el auditor, ¿no?
Otro punto tenemos que evaluará la fiabilidad de los estados financieros a partir esto a partir de los cuales se define como expectativa con respecto a las cantidades registradas, teniendo en cuenta la fuente o la comparabilidad. Eso es muy importante, ¿no? Cómo poder comparar de un año con otro, ¿no? O la naturaleza, la relevancia de la información que obtienen los estados financieros, ¿no? En la cual definirá una expectativa con respecto a las cantidades registradas, los cálculos de ratios que podamos llevar, que podamos obtener, por ejemplo, em, el, el efectivo y equivalente de efectivo, ¿no? Que tengamos, la solvencia económica que tengamos, eh, podemos también uno de los ratios, ¿no? La capacidad que tiene la empresa del momento de, de enfrentar esto o hacer frente a sus deudas, ¿no? Si estos ratios han sido de manera aplicada, si los cálculos encontrados en los estados financieros están de manera congruente con los documentos, si está si está tal cual esto nos dicen nuestros documentos materiales, ¿no? Nuestras pruebas materiales. Otro punto también es registrar, por ejemplo, o cuantificar cualquier diferencia, ¿no? Que haya encontrado en las cantidades registradas y los valores esperados que se consideren aceptados. El auditor, cerca al finalizar la auditoría, debe aplicar procedimientos analíticos para evaluar si los estados financieros son coherentes con la información obtenida, como ya lo he mencionado en diapositivas más atrás, que sea coherente con la información o con el conocimiento que haya tenido de la identidad, ¿no? Si se detectan diferencias significativas, inconsistencias con respecto a otras informaciones relevantes o valores esperados, ¿no? Em, También implica comparar la información financiera con datos de periodos anteriores, como ya los había mencionado, presupuestos, pronósticos o estimaciones del auditor, información del sector similar. También se considera hay una relación entre elementos financieros que siguen patrones predecibles. También podemos tener la información financiera y la no financiera. Por ejemplo, aquí tenemos los sueldos y los números de empleados, ¿no? Esto es una información, tenemos una información financiera, que son los sueldos, y los no financieros, tenemos la cantidad de empleados que quizá pueda haber, que quizá haya o haya en una empresa, ¿verdad? Otro punto importante tenemos la guía de aplicación. Los puntos principales que contiene son definir los procedimientos analíticos sustantivos, em, procedimientos analíticos que faciliten la conclusión global, ¿no? La investigación de los resultados de los procedimientos analíticos, la cual va a ayudar pues que el auditor al final de la auditoría, después de que haya examinado y revisado nuestros estados financieros a detalle, emita una opinión de manera más globalizada sobre en qué situación se encuentran los estados financieros, si la información que está ahí plasmada es verídica, es real, si se encuentra sustentación de por medio, ¿no? Si los cálculos están correctos, si el manejo de la información está siendo de manera debida, de manera correcta, qué es lo que de repente quizás está errando en la comunicación, ya puede ser entre contabilidad o entre las logística o administración, es decir, entre las áreas de dentro de la empresa, ¿no? Que es el punto
que está de repente llevando a errores, todo esto lo va a encontrar pues el auditor, ¿no? Pero para esto él tiene que aplicar esos procedimientos. Entonces, ¿qué nos habla la NIE 520? Nos habla sobre los procedimientos analíticos que el auditor debe aplicar para poder hallar las pruebas suficientes en la aplicación de una auditoría, ¿no? O durante la ejecución de la auditoría, para así poder tener una opinión más globalizada, ¿no? Más coherente. Naturaleza y propósito. La información obtenida que sea comparativa con los periodos anteriores, ¿no? Que tenga una congruencia, que se pueda verificar. Tenemos los resultados anticipados de la identidad. También tenemos la información similar del giro del negocio. Tenemos la información financiera con estándares de comparación predecibles, confrontación con información no financiera, como ya se había mencionado antes, se había hecho un ejemplo sobre el, el cálculo de los sueldos, digamos, de los trabajadores y el número de trabajadores que quizá tenemos en una empresa, ¿no? Ya se es un ejemplo de confrontación con información no financiera en este caso. Bien, para finalizar, entonces tenemos que la NIE 520 abarca todos esos procedimientos analíticos que el auditor tiene que aplicar al momento de hacer una auditoría tributaria. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que al momento de finalizar la auditoría, el auditor tenga una idea más clara, una idea más globalizada sobre los estados financieros y este pues pueda brindar un informe a la entidad, un informe más confiable, un informe más más enfocado en lo que es la comparativa, en los resultados que encontró, ¿no? Para eso nos sirve la NIA 520, para poder identificar esos propósitos, esa información, ¿no? Comparativa, esa aplicación, esos procedimientos que tenemos, de que tiene que aplicar el auditor.